100.5. Son las 6:54. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este martes 4 de junio, año 2019, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, a toda la audiencia de Sol. Buenos días a todos y a todas. Entonces, arrancamos de inmediato con los temas a tratar en el día de hoy. Todos están vinculados, están conectados. Parecería casi un tema con sus titulaciones. Entonces, con lo primero, es lo que tiene que ver con el hecho de que el nombrado Falacia, ayer con mucho temor por su vida, muy sensibilizado por el futuro de un niño recién nacido, de otros niños que tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Ayer se entregó, cosa que él dice que no pensaba hacer porque él se entiende sentenciado a muerte. Entonces él le atribuye a una hermana haberlo traicionado porque identificó el lugar donde se encontraba. La policía entonces presionó a la familia, que sabía dónde él se encontraba, y ya él sabía que estaba ubicado, y ahí corrió a hacer un contacto con Virgilio Almanzar de la Comisión de los Derechos Humanos para que Virgilio Almanzar lo entregara, garantizando pues que serán respetados sus derechos. Y así será. La familia del mayor, pues incluso va a los tribunales en desventaja con Falacia, porque para Falacia nosotros tenemos un defensor público experimentado, con mucha experticia en estos asuntos, que ante cualquier descuido del Ministerio Público, pues puede lograr una sanción menos drástica para el señor Falacia. Pero la parte de la familia de el mayor Domingo García Sugilio, bueno, ellos si no tienen un abogado experimentado o no se le asigna, pero ¿qué pasa? Es que hay una gran diferencia. Estos son procesos largos, a los que hay que dedicarse con cierta paciencia. Las familias pues también se cansan, tienen otras prioridades, hay descuido, el Ministerio Público tiene 80,000 cosas encima, etcétera. Y entonces, los derechos que estarán mejor protegidos en los tribunales son los derechos de defensa de
este señor Falacia, que se llama, ¿cómo que se llama el tal Falacia? Luis Alexander Limber. No, él está protegido. Él está protegido porque ellos saben, él sabe muy bien, ellos saben muy bien que se han saltado un código. Incluso en la entrevista que le hicieron a Marina, Marina creía que ellos le habían disparado a un coronel, es decir, que ellos no tienen medimiento, ellos no tienen medición. ¿Qué era él, coronel o mayor? Así, bueno, el mayor, sí. Entonces, bueno, él tiene sus derechos garantizados y dudo que a Falacia le vaya a pasar nada. Dudo que a Falacia le vaya realmente a pasar nada después de esto, y ciertamente esto nos dice a nosotros, sobre todo lo que pasa con Marina, que el sistema penitenciario, además de adecentar las condiciones, como ahora se está haciendo por parte de un programa que tiene la Procuraduría General de la República, de mejorar sustancialmente las condiciones de los recintos carcelarios, pues ahí hay que ir también con programas de reinserción social, con programas de reeducación, para ver realmente qué puede sacarse, si se logran en muchos casos cambios reales por parte de las personas que van a la cárcel, y no gente que egresa ya con máster sin ningún tipo de sensibilidad, dispuesta a salir a matar y a asaltar, como que se trata de salir a comprar yuca. Eso no tiene ningún otro reparo. Eso es una chiripa. Eso es salir a hacer unos trabajos puntuales. Vamos a hacer hoy unos trabajitos puntuales. Entonces, eso nos plantea ciertos desafíos. Entonces, como estamos en este tema penitenciario, el hecho de que esta señora haya salido de manera legal, en cumplimiento con los procedimientos de la cárcel, lleva pues a la especulación y lleva a decir algo que la gente repite, pero que un líder político o un comunicador realmente con influencia, con respeto, se cuidaría de decirlo, porque una cosa es que cualquiera repita lo que sea, y otra cosa es que la gente, en función de la posición que tiene, no la cuide y así lo haga. Entonces, a propósito de este tema, está la solicitud que está haciendo el Procurador General de la República a el licenciado Luis Abinader. El Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, ha emplazado a Luis Abinader, precandidato presidencial del PRM, a aportar de manera responsable datos de los miembros de una supuesta estructura armada diseñada en el sistema penitenciario que facilita la salida de prisión a personas que asaltan y luego son retornados a sus celdas. Prometió que tan pronto Abinader dé a conocer los datos de los miembros de esa estructura, procederá con acciones judiciales. Nosotros le solicitamos y emplazamos formalmente al señor Abinader a que, si tiene datos sobre su denuncia o algún tipo de prueba, sea un dominicano responsable y las presente con nombres y apellidos, que nosotros con gusto haremos nuestro trabajo y abriremos una investigación. Eso fue lo que dijo
el procurador, porque entonces Luis Abinader cuestionó el sistema penitenciario dominicano refiriéndose a denuncias sobre la existencia de una presunta mafia que libera a delincuentes para cometer asaltos. En aquella ocasión Abinader dijo que no es nada extrañar que en algún momento se escape Marlon Martínez. Entonces, bueno, ahí está este emplazamiento. Vamos a ver cómo él cómo él lo responde, pero de todas maneras, esto lo que llama es un poco más de cuidado. Es decir, que el político, y no solo me refiero al político, me refiero al comunicador, a la gente que realmente tiene influencia real, que cuando presente algún tipo de denuncia, no sea haciéndose eco de lo que dicen por allá, porque por ahí dicen, porque hay un video y hay una serie de cosas. No, usted tiene que hacer su tarea, hacer sus comprobaciones de lugar, y ya cuando usted se refiere a las cosas, lo hace con el valor agregado de una investigación que usted le ha añadido a eso para determinar qué hay de realidad en eso, porque hay muchas cosas que se prestan realmente a manipulaciones. Entonces, una estructura de poder va a sacar gente para que esa gente vaya a hacer asaltos en la calle. Porque bueno, usted me dice, salieron a cumplir un encargo. Salieron a cumplir un encargo, esa gente salió a darle muerte a un político importante, salió a esto, salió a aquello, salió a esto, pero asaltantes vulgares en la calle ahí. Que una mafia de poder, bueno, pues hay estructura y hay corrupción. Pero en el caso de esa señora, ella no estaba en la calle por una estructura de corrupción. No, ella estaba en la calle de manera legal porque le correspondía. Naturalmente, salió una persona que no se había rehabilitado a hacer lo que ella sabía hacer, a ganarse la vida como ella sabía ganarse la vida. Y ahí la tenemos en la cárcel ahora de nuevo. Entonces, hubo ayer un decreto donde el presidente Danilo Medina designa a Omar Guevara como director de evaluación sísmica y vulnerabilidad de infraestructura y edificaciones. Esta es una oficina que se llama ONESBIE. Ahí fue designado Omar Guevara. Entonces ahí estaba Franklin de Jesús Labur. Inmediatamente esto fue relacionado por gente del sector de Leonel Fernández con un hecho que ocurrió en la actividad del domingo, al que en mi comentario le di de lado. Estamos hablando del pasado jueves, cuando se hizo la actividad de el Congreso de Modificación de los Estatutos del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? Bueno, señores, ese era un escenario controlado. Ese era un escenario controlado donde hay dirigentes, porque yo dudo que eso fuera una decisión colectiva. Hay gente que toma iniciativa en la que se pasa de contenta. Es iniciativa que no da ningún beneficio. Incluso estamos hablando de la repetición de el mismo hecho que ya en el pasado se había puesto en práctica y no dio resultados. ¿Por qué? Porque es que la gente tiene que tener sentido de la prudencia. Hay que tener sentido de la prudencia. Entonces, a esa actividad, que era una actividad para
delegados que iban legalmente a ejercer un voto, pues se adicionaron 200 o 300 personas, no sé si más, con carné de orden, una serie de cosas allí, y entonces esas personas fueron llevadas de manera expresa para dar apoyo al doctor Leonel Fernández. Ese no es un hecho que me lo estoy inventando, ¿eh? Ese es un hecho que surgió surgió como uno de los detalles de esa actividad. Ahora, el propio sector dice que al ingeniero Labur lo están castigando por eso, que lo quitaron por eso, porque él era el encargado de eso, y eso ocurrió. Ah, bueno, pero entonces resulta que eso ocurrió. Eso no le suma nada a Leonel. Absolutamente nada. Porque ese es un escenario allí controlado, es un escenario en el que hasta ahora quien tiene posibilidad de ser candidato hasta ahora presidencial es Leonel. Entonces no creo que deslucir la figura, no fue deslucida porque no fue maltratada, no puede decirse que fuera abucheada o que fuera para maltrato, pero inmediatamente ustedes vieron en las redes todo el exhibicionismo del respaldo extraordinario que recibió Leonel frente a Danilo, que fue el más ovacionado, que fue el más esto, que fue el más aquello. Yo no sé, desde que veía eso, sí, eso iba a dar algún beneficio, si eso era lo que estaba en juego, porque eso es una niñada. Eso es una niñada, porque nadie cree en eso. Es decir, todo el mundo sabe que en un escenario político, y los PLDistas tienen más experiencia que nadie en eso. Un escenario político interno, usted lo controla y ahí ocurre lo que usted entienda que puede ocurrir. Ahí no ocurre nada de manera espontánea, porque no es que usted salió a la calle, la gente lo vio y de manera espontánea le cayó atrás. No. Usted va a un escenario controlado donde ahí nada más ocurre lo que se lleva. Ahí nada más ocurre lo que se lleva y lo que se planifica. Ahí no ocurre nada que no se haya llevado y que no haya planificado, porque ese era un escenario controlado. Es decir, una persona del público que estuviera pasando por ahí no podía entrar ahí, no podía decir déjame venir y entrar. No, usted tenía que tener previamente un carné. Es decir que evidentemente que hubo un acto planificado de exhibir un sobreapoyo por encima del apoyo de la figura del presidente de la República. Eso fue planificado. Ah, bueno, esto entonces dicen que ha parido esta retaliación. Ah, bueno, a la gente hay que protegerla. A la gente hay que protegerla porque si usted es un subalterno del presidente y está en la organización de un acto, se supone que esa condición usted no la debe obviar. Esa condición usted no la debe obviar y los compañeros suyos deben tomar en cuenta que usted tiene esa condición para tener la prudencia de decir, no, espérate un momentito. Aquí cualquier cosa que ocurra, que se salga de lo normal, es una cosa que va a quedar evidenciada. Y no va a convencer, eso no da medio voto más en el PLD. Medio voto más no lo da. No varía ningún tipo de realidad. Entonces, de ahí paso por eso decía que todo está conectado, a la posición esta que ha externado Peralta y a lo que había dicho Reinaldo Pared, y a la comunicación no verbal, es decir, al lenguaje corporal del expresidente Fernández en la propia actividad donde fue el más aplaudido, pero el lenguaje corporal que los medios han destacado y en las redes se ha evidenciado, ¿no?, la cuestión esta del lenguaje corporal. Entonces, ahora lo relaciono
con lo que dijo Reinaldo Pared. Reinaldo Pared dijo que antes de que salieran al Centro Olímpico, al pabellón este de voleibol donde se desarrolló este congreso del PLD, hubo una reunión del partido, del comité político. En esa reunión se trató el tema de la propuesta que ha hecho el sector de Leonel Fernández. Y Reinaldo dijo que el tema pues se resolvió, aunque él no dio los detalles de la forma en la que se resolvió ese tema de las reservas. Si fuéramos a especular, sabiendo que el doctor Leonel Fernández salió a la actividad junto con el comité político desde ese lugar y vemos su lenguaje corporal, entonces habría que especular, y eso es sencillamente una especulación en la que pudiera no tener razón, habría que especular que estaba afectado por lo que ocurrió en esa reunión previa. Si relacionamos lo que ocurrió en esa reunión previa con lo que ahora está planteando José Ramón Peralta, entonces en esa reunión previa sí se trató, y no tengo ninguna duda porque Reinaldo dijo que se trató y que se llegó a un acuerdo. Entonces, evidentemente que ese acuerdo no era en función de las cosas tal y como lo había planteado el sector del expresidente Leonel Fernández, porque José Ramón Peralta está siendo sumamente enérgico en esto, y desde luego que después de una reunión del comité político, él no se va a inventar una posición que no sea exactamente la posición que tiene el sector de Danilo Medina. El ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, condicionó ayer la firma de un pacto para la unidad del Partido de la Liberación Dominicana a que primero terminen los ataques, mentiras e insultos entre los seguidores de Leonel Fernández y Danilo Medina Sánchez por la candidatura presidencial. De esa forma respondió el funcionario a un llamado que hizo Cristina Lizardo para la unidad. Al referirse a la propuesta de reserva del 19% de las candidaturas hecha por el sector del expresidente Leonel Fernández, la calificó de antidemocrática, ya que aniquilaría al PLD. Asimismo, apeló a que a lo interno del partido se lleven los procesos de forma transparente. Aquí se trata de que ganen los mejores, los que obtengan más respaldo. Eso es lo que solicita el partido y el pueblo dominicano. De manera que eso dice lo siguiente. Si hasta ahora habían personas que entendían que ya sus candidaturas estaban reservadas y que tenían ese tema resuelto, ese tema no está tan resuelto. Es evidente que en ese tema, pues, esta va a ser la posición que va a primar, porque esa es la posición que tiene la mayoría para tomar las decisiones en los organismos de dirección del PLD, tanto en el comité político como en el comité central del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que hay una posición en el sentido de que la mayoría de las candidaturas vayan a las bases, vayan a las primarias. A las primarias, porque ahora el PLD no hace una convención ni unas primarias de sus bases, sino unas primarias con el padrón de la Junta Central Electoral. Entonces, de ahí a lo que ocurrió ayer anoche con esta exposición
que hizo Jaime Bailey y algunas cuestiones previas que se habían dado, algunas cuestiones previas que se habían dado. Bueno, desde la tarde había mucho pues intercambio en relación con lo que plantearía Jaime Bailey. Entonces, de manera concreta, un sector del PLD, porque aquí no hay cosas que sean extrañas, aquí no hay cosas que vengan de otro lugar. No. Aquí hay dos sectores enfrentados y cada uno produce reacciones de manera distinta, pero se sabe más o menos de dónde vienen cada una de las cosas, buenas o malas. Entonces, antes con la expectativa del anuncio que había hecho Jaime Bailey, empezaron a producirse especulaciones y de manera concreta se planteó lo siguiente. Esto se planteó en una de esas cuentas falsas o cuentas creadas con pocos seguidores para decir cosas que responsablemente no la puede sustentar una persona. Entonces se crean una serie de cuentecitas para que esas cuentecitas, a través de esas cuentecitas, hacer planteamientos irresponsables, sin carente de pruebas, etcétera, etcétera. Entonces, en una de esas cuentecitas se planteó lo siguiente. José Ramón Peralta mandó a Julio Curi y a Ramón Tejado Holguín a reunirse con el delincuente y homosexual de Jaime Bailey para iniciar la campaña sucia en contra del presidente Leonel Fernández. Esto habría ocurrido el fin de semana del viernes 17 de mayo, etcétera. Ramón Tejado Holguín, de inmediato y con datos totalmente verificables, ¿no?, citando a personas públicas conocidas, pues dijo cuál había sido su agenda de esos días en los que se le atribuía falsamente haber estado supuestamente en Miami, reunido con Jaime Bailey para esta campaña sucia contra Leonel Fernández. Es decir que esto era una información falsa. Menciona a Julio Curi, pero si el dato en relación con José Tejado Holguín era totalmente falso, pues evidentemente que esa información era una información inventada, creada para tratar de ubicar esto dentro del enfrentamiento interno que hay en el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, cuando se produce esta intervención del señor Jaime Bailey, que es una persona muy creativa y que toma algunas informaciones reales, y entonces sobre la base de esas informaciones reales él construye el edificio que él quiera construir. En términos de ficción, en términos de invención, él construye el edificio que él quiera construir sobre esas informaciones reales, sobre medias verdades y verdades. Pues ahí va su edificio. Su exposición es una exposición que refleja una postura de sectores estadounidenses que no es nueva,
que no es nueva, porque Jaime Bailey ayer no produjo un ataque contra Leonel Fernández. Jaime Bailey ayer produjo un ataque contra el PLD, sindicando a los dos líderes que están enfrentados en estos momentos, sindicándolos como corruptos, apañadores de corrupción y de narcotráfico, aunque en los casos de las personas citadas, él se fue plenamente al sector de Leonel Fernández. Pero en su exposición estaba claro que es opuesto, y él decía, apasionadamente opuesto a una reforma constitucional. Incluso hizo la revelación de que Danilo Medina habría recibido la visita de el encargado de negocio de la Embajada de los Estados Unidos, planteándole una posición de Estados Unidos en relación con la posibilidad de una reforma. Es decir, ahí no hay la posibilidad de que eso que ocurrió anoche con ese señor haya sido auspiciado por un sector que quiere hacer una reforma contra la que ese señor está en campaña, que desaprueba y que dice que las mismas fuentes estadounidenses que supuestamente le han nutrido de información, pues también desaprueban. Entonces, en lo que tiene que ver con las cosas que va a plantear de Leonel Fernández, yo lamento mucho, pues lo que ocurre con las personas que él citó, porque pienso sobre todo en las familias de esas personas, cuando a usted en un programa que podrá tener exposición de rating o no, pero sí gran circulación internacional a través de las redes, que YouTube, es decir, estamos hablando de cosas que quedan ahí y que marcan cuando a usted se le está citando, pero sin ninguna prueba a mano, etcétera, cuando el nombre suyo se dice y se cita como un narcotraficante. Fulano de tal es un narcotraficante, pero una gente que no ha tenido medio expediente por narcotráfico. Entonces Fulano y Perencejo son dos narcotraficantes. Señores, eso es una cuestión totalmente temeraria. Totalmente temeraria. Eso es peor que una acusación. Eso es peor que un expediente, porque cuando usted enfrenta un expediente, caramba, usted va a un proceso donde usted tiene sus medios de defensa, pero frente a un ataque como este, ¿cuál sería el medio de defensa? Es decir, estamos hablando de un paredón, estamos hablando de una condena moral, que yo no la quisiera para nadie, absolutamente para nadie, y la desapruebo totalmente. ¿De qué parte él? Por eso decía que él parte de cosas, usted le da una basecita, algo que tenga fundamento, y en ese fundamento entonces él va a crear lo que quiera. El señor Crispín y el general Medina y Medina es conocido que
su visado fue revocado. Eso es un hecho conocido. Los políticos y la gente pública de la República Dominicana a veces piensa que las cosas ocurren y que es mejor dejarla así, no buscar explicación pública, porque uno entiende como que empeora las cosas, y no es así. Uno lo que evita es que en el futuro cualquiera quiera usar una información suya como le dé su gana. Por eso saludé y defendí la forma en la que Roberto Rosario manejó el tema de la revocación de su visado. A él le pidieron que no lo dijera, que dejara eso así. Bueno, supóngase que él haya dejado eso así y que él no dice en el momento que eso ocurrió, donde claramente la sociedad iba a tener una idea de por qué eso ocurrió. Supongámonos que él hubiese dejado eso así, como un asunto que le afecta a él, pero bueno, déjame dejar eso así, que la mayor parte de la gente no se entere. ¿Qué pasa después? Que viene un individuo o una individua, porque aquí también hay difamadoras profesionales, agarra esa revocación de visa en un momento determinado y la relaciona con lo que ella le dé su gana. No, mire, este señor también le quitaron la visa porque estaba en negocio sucio. Nadie puede decir eso, porque él, cuando eso ocurrió, fue el que dio la información y pidió explicaciones públicas, que la hayan querido dar o no, pero él la pidió y las exigió. Y todo el mundo tiene claro de por qué eso ocurrió. Y a nadie se le ocurre relacionar eso con ningún otro evento. Entonces, si puntualmente, usted que es una gente que ha tenido participación pública, le ocurre lo que sea, yo creo que usted tiene que dar a conocer eso. Dar a conocer eso, pedir las explicaciones del lugar y atravesar ese momento, porque no hacerlo es exponerte en el futuro a cosas peores. Porque si hubo una actuación puntual que llevó a estas personas a un derecho que tienen, porque el derecho de usted visitar un país, eso es un atributo soberano de ese país. Si puntualmente ocurre algo con usted y se le revoca su visado, yo creo que a usted le conviene que esa información se conozca, le conviene pedir las informaciones del lugar, porque ¿qué alega Estados Unidos? Bueno, es que nosotros no damos esas informaciones porque esa es una cuestión reservada. Nosotros le informamos a la persona de que su visado ha sido revocado, pero no damos la información, o se la damos a la persona. Bueno, si se la daran a la persona, miren señores, a mí me pasó esto y esto, y me pasó porque me están vinculando a tal caso, y usted da su explicación y sale a dar la cara y punto. Y se lo está diciendo uno que ha vivido en carne propia situaciones que pude haberla dejado por debajo de la mesa. Pero ¿para qué la voy a dejar por debajo de la mesa? Para que un día alguien la saque como le dé su bendita gana. No. Miren señores, a mí me están investigando, se ha pedido una autorización de un juez y esa información se conoció porque yo la di a conocer. Inmediatamente me enteré, la di a conocer. Inmediatamente. Bueno, ahora usted ve que ocurre una cosa como esta, que el daño moral es para mí mucho más lamentable que cualquier consecuencia política que eso pudiera acarrear. Entonces, bueno, el otro tema de que este señor habla de la República Dominicana y de cosas que pueden hacerse en la República Dominicana, que no sé qué es lo que piensa de este país. Porque cuando él dijo
que había venido al país en un avión ruso la esposa de Nicolás Maduro. Todo el mundo sabe cuál es mi posición con relación a ese régimen, pero esa información para mí no era lógica, tenía una serie de cuestiones que me decían que no era cierta. Es decir, ni un narcotraficante vende una propiedad hoy en efectivo, ni siquiera un narcotraficante. Porque si el narcotraficante tiene la propiedad, él no necesita el dinero. Él lo que necesita es lavar el dinero que tiene, y en operaciones ilegales no va a lavar el dinero que tiene. Es decir, no hay la posibilidad de hacer un tipo de operación de esa naturaleza en la República Dominicana. No la hay, sencillamente. Entonces, esa información era totalmente falsa. Esa información era totalmente falsa. Y en ese mismo momento establecimos que era falsa y explicamos, y después ocurrió que eso era totalmente falso. Que fulano han dado entre 1 a 5 millones de dólares, pero venga acá, ¿y cómo una gente puede mover hoy esos dólares? Pues eso es en un saco que tú lo traes, y el que lo va entonces a usar lo sacará poco a poco, porque no puede ir a hacer un depósito importante, y no lo puede hacer a nombre de una entidad sin fines de lucro o una entidad con fines de lucro. No lo puede hacer, porque inmediatamente ese depósito va a despertar una serie de alertas, si es que se lo permiten hacer, ya después de ciertas cantidades. Entonces, hay narcotraficantes en Venezuela, los militares venezolanos no es verdad que son ideológicos, que los militares venezolanos no apoyan al chavismo porque ellos sean de izquierda, ni porque ellos sean de derecha. Ellos apoyan al chavismo porque después del golpe de Estado a Chávez, el chavismo le entregó su reacción del BOA, y ellos se han dedicado al enriquecimiento haciendo todo lo que pueda hacerse. Esa es una realidad. Ahora tú coges esa realidad y sobre esa realidad empiezas a aficionar como tú quieras, para donde tú quieras. Ya eso es otra cosa. Entonces, yo lamento mucho que este tipo de cosas afecte el debate político, pero sobre todo, el daño terrible que se hace a familias sin medir las consecuencias.